Cuando hablamos del terror que sembraron los Zetas en México, hay un nombre que no puede pasar desapercibido: Salvador Alonso Martínez Escobedo, conocido como La Ardilla. Un hombre que fue la mano derecha de Miguel Treviño Morales, alias Z40, y que pasó de ser un simple halcón a convertirse en uno de los asesinos más temidos del país. Hoy, en Andy Series, te contaré la historia del despiadado operador detrás de la masacre de San Fernando, uno de los hechos más atroces del narcotráfico mexicano. Salvador Martínez nació el 14 de marzo de 1980 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona fronteriza marcada por la violencia, el tráfico y la corrupción. Desde joven, conoció de cerca el poder de las organizaciones criminales que se disputaban el control del territorio. En el año 2002 fue reclutado por los Zetas, que en ese entonces aún operaban como el brazo armado del Cártel del Golfo. Su primer rol fue el de halcón: vigilar, avisar y reportar los movimientos de la policía o de grupos rivales. Pero su ambición y frialdad lo llevaron a subir rápidamente. En solo 2 años, pasó de ser un vigilante callejero a convertirse en gatillero. Y para 2006 ya era el número 2 en Nuevo Laredo, justo debajo de José Luis Sanabria. Cuando los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo en 2010, el grupo de La Última Letra le dio a La Ardilla una misión clave: reconquistar Tamaulipas con 20 estacas, pequeños escuadrones de sicarios que operaban con violencia total. Fue entonces cuando su nombre empezó a generar miedo. La Ardilla se consolidó como hombre de confianza del Z40, y su función era mantener el control del territorio a sangre y fuego. Combatía contra el Cártel del Golfo, contra el Cártel de Sinaloa y hasta contra disidentes de su propia organización. Con el tiempo, se convirtió en jefe regional de los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, liderando uno de los brazos más violentos del crimen organizado. Se le atribuyen numerosos asesinatos, secuestros y desapariciones, pero hubo un hecho que marcó para siempre su nombre en la historia del horror: la masacre de San Fernando. Agosto del año 2010. 72 migrantes, hombres y mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil, emprendieron el sueño de llegar a Estados Unidos. Pero ese sueño terminó en una pesadilla cuando su autobús fue interceptado por un grupo armado de los Zetas, comandado por La Ardilla. Según el único sobreviviente, los criminales les ofrecieron trabajar para ellos, pero los migrantes se negaron. Entonces, uno a uno, fueron ejecutados sin piedad. 58 hombres, 14 mujeres, todos asesinados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas. El sobreviviente fingió estar muerto y cuando los sicarios se marcharon, logró escapar y alertar a las autoridades. Días después, la policía halló los cuerpos apilados, marcando uno de los episodios más oscuros en la historia del narcotráfico mexicano. A partir de ese momento, el nombre de La Ardilla se convirtió en sinónimo de terror. Las autoridades comenzaron a seguir su rastro, mientras nuevas fosas clandestinas aparecían en el norte del país, muchas de ellas ligadas directamente a su mando. Pero ¿cómo cayó uno de los asesinos más buscados de México? ¿Y qué pasó con él después de su captura? En la parte anterior conociste la historia de Salvador Alonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, el hombre detrás de la masacre de San Fernando. Pero su prontuario no terminaba allí. A este despiadado jefe de los Zetas se le atribuyen más de 300 asesinatos, decenas de desapariciones y las fugas masivas más grandes de la historia carcelaria mexicana. Hoy, en Andy Series, conocerás cómo fue su caída y qué fue de él después de enfrentar la justicia. Tras la masacre de 2010, la presión del gobierno mexicano se intensificó. Las autoridades descubrieron nuevas fosas clandestinas con más de 200 cadáveres, muchas ligadas a los comandos de La Ardilla. Además, se comprobó que era el autor intelectual de la fuga de 151 presos en Nuevo Laredo y 131 en Piedras Negras, hechos que demostraban el poder logístico y la corrupción que manejaba. Su fama lo convirtió en uno de los criminales más buscados del país, con una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a su captura. El 6 de octubre de 2012, finalmente, el cerco se cerró.
Ese día, elementos de la Secretaría de Marina realizaban patrullajes en el fraccionamiento San Agustín, en Nuevo Laredo, cuando fueron atacados a tiros por un grupo armado. Durante el enfrentamiento, varios hombres huyeron, entre ellos, la Ardilla. Las fuerzas navales desplegaron un operativo por toda la zona y horas más tarde ubicaron un vehículo sospechoso en la colonia El Campanario. Cuando intentaron detenerlo, el conductor aceleró, pero tras una breve persecución, fue interceptado. Dentro del coche, armado hasta los dientes, estaba Salvador Martínez Escobedo. En el momento de su captura, los marinos quedaron sorprendidos. La Ardilla no mostró miedo ni arrepentimiento. Al contrario, sonreía, levantaba el pulgar y hasta hacía el gesto de número 1 con la mano, como si se burlara de todos. Esa actitud desafiante quedó registrada en fotografías que recorrieron el país. Mientras tanto, sus hombres intentaron bloquear las avenidas principales de Nuevo Laredo, causando caos y pánico entre los ciudadanos. Pero el poder del capo se desmoronaba. El entonces presidente Felipe Calderón felicitó públicamente a la Marina por su captura, calificándola como un golpe importante al crimen organizado. Ya en prisión, comenzaron a revelarse todos sus crímenes: la masacre de San Fernando, las fugas carcelarias, el asesinato de un ciudadano estadounidense y del policía que investigaba el caso, además de centenares de homicidios perpetrados bajo su mando. Años después, en agosto de 2024, la Ardilla fue finalmente sentenciado a 50 años de cárcel por homicidio calificado, en relación directa con la masacre de los 72 migrantes. Hoy, este hombre que alguna vez desafió al Estado mexicano con una sonrisa cínica, pasa sus días tras las rejas, con décadas de condena aún por cumplir. Su historia es un recordatorio de que ningún poder criminal dura para siempre. Pero tú, ¿crees que la justicia realmente alcanzó a la Ardilla? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video si quieres que suba la historia de Z40, el sanguinario jefe que lo convirtió en su mano derecha.